Dios bendiga a todos, hermanos, padres, amigos, vecinos. Yo me siento más que privilegiada en esta noche porque hoy se está celebrando el Día del Padre. Y no cualquier Padre, sino nuestro Padre Celestial que está en los cielos y que nos mira desde allá. Amén. Entonces vamos a leer la palabra en San Lucas 15, 11. La vamos a estar leyendo del 11 al 32. Cuando lo tengan listo, con un amén, iniciamos. Ok, gloria a Dios, bendito sea Dios. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Parábola del hijo pródigo. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo había malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco del hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por esta noche, Señor, que tú nos regalas
esta palabra, Espíritu Santo de Dios. Sabemos, Padre, que no tenemos mejor Padre que tú. Tú que eres el ejemplo, Espíritu Santo de Dios. Tú que eres vivo, que sigues vivo, Padre. Que moriste en la cruz, mandaste a tu Hijo a morir a la cruz por nosotros, Señor Jesús. Nosotros te amamos, te agradecemos y glorificamos tu nombre. En esta noche, para todos los padres, vamos a estar viendo la Biblia, este evangelio, con el tema la necesidad de un verdadero padre. Bendito sea Dios. Señor, que seas tú, Señor Jesús, trayendo palabras, Señor, poniendo palabras en mi boca, Espíritu Santo de Dios, usándonos, Señor, y que cada palabra que llegue a los corazones, Señor Jesús, sean para salvación, Espíritu Santo de Dios, sean para redimir, Señor, aquellos padres, Señor Jesús, que te conocen, Padre, pero no a profundidad, para que ellos puedan seguir, Padre, tus pasos, Espíritu Santo de Dios, para que tú los guíes como lo hiciste tú, Señor mío, aquí en la tierra, cuando estuvo tu Hijo, Padre. Estuviste ahí, Padre, en cada momento, y así te pido, Padre, que sea dada tu palabra en esta noche para cada uno de mis hermanos, padres, vecinos, amigos, los que están viéndonos también por el canal también, y los que no han llegado, que lleguen, y si no, que se sienten cerca a escuchar la palabra del Señor. Entonces, aquí tenemos una parábola. Anteriormente ya el Señor había comenzado a caminar con multitudes de personas. Dentro de estas multitudes el Señor se refería directamente a los fariseos y los escribas. Él le llevaba, los escribas cuando veían, y los fariseos, que Jesús caminaba y que le daba la mano a todo tipo de pecador, que Él se sentaba a comer con ellos, ellos entendían de que no estaba bien. ¿Quién era esa persona que venía y se sentaba con las personas más descarriadas, con las personas que no le conocían? Y ellos lo veían mal porque ellos entendían que conocían el Evangelio. Sin embargo, Jesús lo hacía. Jesús caminaba y le explicaba a cada uno de aquellos, le explicaba con parábolas. Él le hablaba directamente, y en específico, Él dice, también dijo, ¿quién lo dijo? Jesús. Amén. Jesús lo dijo. Y dijo, un hombre tenía 2 hijos. Él se refería a 2 hijos. Y aunque la parábola dice parábola del hijo pródigo, aquí podemos ver que se está refiriendo a 2 personas con diferentes cualidades y características, pero directamente que son hijos del Padre. Entonces, más adelante nos dice que el hijo menor de ellos dijo a su padre, el hijo menor. ¿Cuántos de nosotros en muchas situaciones de nuestras vidas, y más cuando estamos creciendo así jóvenes, nosotros queremos correr antes de nosotros caminar? Nosotros queremos, cuando estamos en la escuela, queremos estar en la universidad. ¿Cuántos de nosotros no nos pasa eso? Cuando llegamos a la universidad, queremos ya tener un trabajo para nosotros sentirnos que sí, que valemos la pena, que hacemos algo que vale la pena. Sin embargo, nunca llenamos ese vacío que tenemos dentro de nosotros. Y aquí en esta parábola vemos cómo el hijo menor, quien no tenía experiencia, le pidió a su padre que le entregara sus bienes. Yo me imagino en aquellos años o en aquellos tiempos cómo lo veían a él, a este hijo menor, siendo él un hijo que no tenía la capacidad para tomar decisiones. Sin embargo, su padre en vida, él le dijo a su padre, los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. O sea que Jesús nos está hablando directamente a nosotros. Nos está diciendo a nosotros,
¿Cuántas situaciones no se nos van a venir a nosotros hacia adelante? Y nosotros vamos a tener que tomar el control de las situaciones. Pero aquí también vemos que hay un padre que no se rehúsa a entregarle los bienes a su hijo, que no dice no te lo voy a entregar. Lo contrario, vemos a un padre que le entrega los bienes a su hijo, que le dice a su hijo, se lo entrega. Y luego el hijo menor, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y aquí me voy a detener un poco, porque una provincia apartada no es la provincia apartada que nosotros físicamente podemos ver o que nosotros podemos sentir. No, cuando hablamos de una provincia apartada, puede ser ahí donde tú estás, hermano. Puede ser en tu casa, puede ser en el barrio, puede ser en la escuela, puede ser donde quiera que te encuentres. Esa es una provincia apartada, pero es apartada de la voluntad de Dios. Cuando nosotros nos apartamos de Dios, entonces es aquí que nosotros podemos decir que es una provincia apartada. Ya el hijo había tenido todos los bienes que él lo había recolectado, y no muchos días después él salió y se fue a una provincia apartada, o sea, fuera de la voluntad de lo que el Padre quiere con nosotros. ¿Y cuántos de nosotros, teniendo padres, nuestros padres nos dicen muchas veces no haga esto, y nosotros decidimos hacerlo? ¿Y cuántos padres han tenido la facilidad también de decirle al hijo toma, pero no se lo entregan? Y aquí vemos a un padre humilde, y un padre que tenía al Padre que es el Señor, que fue dirigido por él. Entonces, más adelante nos habla que él malgastó todos sus bienes. O sea que se vio en una situación de hambrura. Se vio en una situación en la que él no podía hacer nada más que regresar. Y a nosotros nos pasa muchas veces que cuando tenemos que regresar, lo analizamos, lo pensamos, porque vivimos en la carne. Y vivir en la carne es vivir perdidos de la voluntad de Cristo Jesús. Porque lo que Dios quiere con nosotros va más allá. Y nosotros tenemos que ser conscientes de lo que Dios tiene para nosotros. Y cuando Dios nos toca, llega un momento en el que nosotros mismos sentimos que el Señor nos habla de diferentes maneras. Bendito sea Dios. Se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió en su hacienda para que apacentase las cerdos. He aquí podemos ver cómo el Señor estaba quebrantando la vida de este joven, de este menor. El Señor estaba tratando de llegar a un punto en el que él volviera al Padre. Este joven no comprendía el motivo por el cual él había malgastado todos sus bienes. Sin embargo, ya Dios tenía un propósito en él. Había un llamado en él. Había un llamado que él no había reconocido hasta el momento que él entendió que a través de la situación que se le presentó de hambrura, entonces en ese momento él sí decidió regresar a los pies de su papá. Pero no obstante a esto, él nos dice en la palabra, y volviendo en sí, él estaba a espaldas de Dios. Él no estaba frente a lo que el Señor quería que era, o lo que el Señor entendía que era el propósito de él en ese momento. Entonces, como él estaba a espaldas de Dios, él volvió en sí. ¿Cuántos de nosotros, de muchas situaciones, se nos presentan y nosotros estamos anegados a vivir la voluntad del Padre, a entregarnos al Padre como solo Dios lo hace? Y Dios nos toca a
cada momento. Hay situaciones que a nosotros se nos presentan, situaciones en las que nosotros vemos y no entendemos cuál es el objetivo del Señor. Sin embargo, cuando entramos en la intimidad con el Señor, cuando entramos en esa confianza con el Señor, Él lo hace. Él comienza a hacer su labor con nosotros y nosotros no nos damos cuenta. Por eso es que en medio de cada situación, de cada prueba, nosotros debemos de estar agradecidos del Padre, porque Él nunca nos deja solos. El Padre siempre está ahí con nosotros, siempre nos escucha. Él siempre, es más que su palabra nos dice, buscarlo, cerrad el aposento y buscarlo, porque el Señor conoce tu situación. Pero para Él poder actuar en tu vida, Él necesita tener esa intimidad contigo, pero eres tú quien tienes que dar el paso. Como aquí en la palabra nos dice, que nos dice, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Oh Santo Espíritu de Dios. ¿Cuántas veces nosotros no nos sentimos perdidos y nos sentimos agobiados? Y nosotros para tomar la decisión de volver, nos llenamos de ego, nos llenamos de envidia, nos llenamos de situaciones que nosotros vivimos diciendo, no, si regreso me van a echar abajo, me van a acusar, me van a señalar. No, aquí vemos un Padre. Aquí vemos un Padre que aún en medio de las situaciones que su hijo provocó, Él fue consciente de buscar al Señor. Él fue consciente de volver al Padre. ¿Qué necesidad tenemos nosotros hoy en día de volver al Padre? Nosotros todos tenemos necesidad. Los padres de esta noche, ustedes que tienen hijos, ustedes que son ejemplo para sus hijos, el Señor le está dando un mensaje directo. Hay una necesidad de tener la bendición de nuestro Padre Jesús para poder caminar conforme a su voluntad. Y nosotros podemos serlo, pero tenemos que llegar al Padre, volvernos al Padre, reconciliarnos con el Padre. Aquí también vemos cuando nos dice, y volviendo en sí, vemos arrepentimiento. Vemos arrepentimiento de corazón. Vemos a un joven, a un menor, que entendía que él había dado pasos que no debía de haber dado. Sin embargo, como él lo entendió, él entendió su posición, él regresó al Padre. No obstante, dice la palabra más adelante, me levantaré e iré a mi Padre. Él reconoció, se arrepintió, pero no se quedó estancado, no se quedó parado, no se quedó aislado. Él tomó acción ante la situación que se le había presentado. Entonces, ¿qué él hizo? Me levantaré, iré a mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Oh Santo Espíritu de Dios, he pecado contra el cielo, porque él sabía que no estaba haciendo la voluntad del Señor. Y en esta parábola vemos cómo Jesús quería tocar a los fariseos y a los escribas en ese momento, que no entendían por qué Jesús andaba por el camino dándole la mano a todo aquel necesitado. Nosotros todos estamos necesitados del Señor. Todos necesitamos de la presencia de Dios para poder salir adelante, para nosotros poder, aquí estamos hablando de una hambre que Él llegó a tener, una situación. ¿Cuál es tu situación esta noche, Padre? Hermana, hermano, ¿cuál es tu situación? ¿Cuál es tu situación? Y te toca enfrentarla. Te toca darle el frente a lo que tú has creado. Porque nosotros creamos situaciones, señores. Pero cuando estamos agarrados del Padre, no hay situación que no podamos rebasar. Oh bendito Dios. Más adelante el Evangelio nos dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Oigan, aquí nos está diciendo que él se sentía tan mal, tan
arrepentido de su situación que él entendía que lo que él había hecho merecía un castigo. Y él entendía que él no podía ser llamado hijo de su padre, porque para ser llamado hijo de un padre, tú tienes que ser obediente. Amén. Tú tienes que escuchar y seguir los designios de papá. Amén. Así es difícil a veces. Es difícil porque se levantan miles de situaciones, miles de pruebas. Pero ¿quién dijo que tú andando en la calle no se te van a levantar? Entonces, esta necesidad tan grande de volver al Padre es la que nosotros debemos de tener. Esta necesidad de que sus hijos, Padre, lleguen a ustedes es la necesidad que ustedes deben de crear. No juzgando, no señalando, no presionando, sino más bien tratándolo con amor, con compasión, con misericordia, porque la palabra del Señor en esta parábola nos está dando un mensaje profundo a cada uno de nosotros. ¿Cuántos de ustedes, padres, no han tenido la capacidad de poder decir o decidir, este es mi hijo y yo lo acepto tal y cual es? Pero hay trabajo que hacer. Hay mucho trabajo que hacer. Luego nos dice la palabra, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaban lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Mire cómo el Señor actúa. El Señor actúa de una manera tan maravillosa, tan misericordiosa. Cuando el Señor nos ve perdido, el Señor nos recibe. Aquí estamos viendo la parábola a un padre que no bien su hijo estaba cerca y él lo había visto y salió a recibirlo. Nosotros debemos de estar de igual manera para nuestros hijos, para sus hijos, Padre. Oh bendito Dios, aquí hay una cualidad muy grande y es amor. Eso es amor. ¿Cuántos de nosotros no cometemos pecado? ¿Cuántos de nosotros no tomamos una decisión mal tomada? Y cuando regresamos lo primero que nos dicen, oh, yo te lo dije, tú no puedes hacerlo, tú no podías hacerlo. ¿Y qué ganamos con eso? ¿Qué ganamos con eso, Padre? No estoy diciendo que tenemos que aplaudirlos. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que con amor, misericordia, con compasión nosotros podemos hacer nuestro trabajo aquí en la tierra. Porque eso fue lo que Jesús hizo aquí en la tierra. El Evangelio nos dice, pero el Padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. Para muchos sería difícil dar una gratitud o entregar algo a un hijo que fue desobediente, a un hijo que hizo lo mal hecho. Es una situación bien incómoda porque nosotros siempre pensamos en la carne. Ah, no, él malgastó, él hizo, él gastó. Pero no nos ponemos a pensar en ese paso de humildad que dio su hijo al regresar. Y mire cómo su padre le dice a un siervo, buscar el mejor vestido y vestirle. Señores, el Padre nos está hablando. En medio de las situaciones, nosotros no nos vamos a llevar un vestido, nosotros no nos vamos a llevar un anillo. Eso hizo el Padre. No obstante, también dice, traed el becerro gordo y matadlo, y comenzamos y comamos y hagamos fiestas. O sea, el Padre se sentía tan agradecido porque él esperaba ese paso de su hijo. Él lo esperaba, él estaba hambriento y en espera de su hijo. Solo que todo pasa en el tiempo de Dios. No pasó
antes de la situación por la que él vivió. No pasó antes, tenía que pasar la situación de hambre, una necesidad muy grande para poder tomar la decisión de volverse al Padre. Y que el Padre con amor lo recibió. El Padre con misericordia lo recibió. Y aquí Jesús nos está hablando a todos. No debemos de juzgar, no debemos de criticar, no debemos de murmurar, porque las situaciones son de todos. Las situaciones son para cada uno de nosotros. En Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y aquí más adelante podemos entender por qué traigo a colación Romanos 6:23, perdón. Porque dice, porque mi hijo muerto era su hijo. Señores, cuando nosotros comenzamos a vivir en el Señor, cuando nosotros sabemos que somos protegidos por el Espíritu Santo de Dios, Él cubre nuestras vidas. Él va de la mano con nosotros. Y Él nos dice dónde sí y dónde no, dónde parar y dónde seguir, porque el Espíritu Santo lo hace. Su hijo muerto era y ha revivido. Él estaba de espalda a la voluntad del Espíritu Santo de Dios. Él no estaba haciendo lo que el Señor, el propósito de Dios en él. Sin embargo, el Padre lo entendía, porque el Padre reconocía que su hijo estaba muerto, estaba perdido en la calle, estaba perdido en la vida alegre, estaba perdido en el mundo, estaba viviendo una vida desordenada y no aplicaba el fundamento de la ley, que es Jesús. Seguir al Padre y bendecirlo a Él en todo momento. Cuando el Padre miró que su hijo revivió, Él entendía que había que hacer fiesta, que había que matar el mejor, el más gordo becerro, porque había que celebrar en el Señor. Su hijo había revivido, señores. Miles de situaciones nosotros tenemos, y cuando nosotros lo resolvemos queremos disfrutar y echar la casa por la ventana. Pero hay situaciones que de verdad merecen, porque hay victorias en el Señor que sí merecen que nosotros tiremos todo por la ventana, porque hay victoria en el Señor que estamos esperando. Cada uno de nosotros estamos esperando, y el Señor nos dijo en su palabra, Él nos dio la victoria ya. Nada más hay que confiar en el Señor, en nuestro Padre. Luego nos dice, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y la danza. Él no entró a la casa, él se acercó. Él se acercó, inmediatamente escuchó la fiesta, las danzas. Y luego nos dice, y llamando a uno de los criados, él no entró, él llamó a uno de sus criados, de los criados de su padre, para investigar qué era lo que estaba pasando. ¿Cuántos de nosotros no nos mantenemos de lejos ante las situaciones o ante las celebraciones por el ego que nosotros llevamos dentro, que alimentamos dentro de nosotros? Nosotros debemos de hacer un autoanálisis, cada uno de nosotros. Debemos de analizarnos y puntualizar en el arrepentimiento y en la formación en Cristo Jesús. Y debemos de dejar que el fundamento de Dios vive en nuestras vidas, que Él comience a ser el ejemplo en nuestras vidas, que los demás puedan comenzar a ver la diferencia en nosotros. ¿Y cómo lo logramos? En Cristo Jesús.
así lo logramos. Luego nos dice el Evangelio, él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Cuando nosotros no escuchamos las cosas directamente de quienes vienen, nosotros no entendemos el propósito. Y eso pasaba aquí con el hijo mayor. Él no entendía el propósito porque él llamó a un siervo. Él no entendía el propósito del Señor porque él no estaba enfocado en la parte principal que era el Padre. Él no fue directamente donde el Padre y le dijo, Padre, ¿qué es lo que está haciendo aquí? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué la fiesta? No, él fue donde el siervo. ¿Cuántos de nosotros no hacemos lo mismo? En vez de ir directamente al Padre, vamos a donde el hermano, vamos a donde el amigo, vamos a donde el vecino. Y debemos de enfocarnos en nuestro Padre que nos escucha. Con esto te digo, hermano, que en la presencia de Dios tú no tienes mejor lugar. No hay mejor espacio que estar en el Señor. Claro que hay alguna de las amistades de los vecinos que te pueden apoyar en tomar alguna decisión o en tú escuchar, pero no escuches todo, hermano. Y si tú tienes algo que escuchar, ve directamente donde tú tienes que escucharlo. Llama a quien tú tienes que llamar, como el hijo de mayor aquí, que debió de llamar a su padre directamente. Sin embargo, el padre, oiga lo que dice la palabra, dice, entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. O sea, ustedes pueden ver cómo hay un padre que está pendiente a todo. Un padre que está pendiente a lo más mínimo de nuestro corazón. Él sabía que representaba una situación porque él tiene un hijo menor, pero también tiene uno mayor. Y al ver la actitud de su hijo mayor, él corrió a los brazos de su hijo y le rogaba que entrara. Pero su hijo se llenó de odio, de envidia, de celos, de resentimiento. Situaciones que nosotros cargamos muchas veces en nuestras vidas. Nosotros muchas veces en nuestras vidas nos llenamos de todos estos malos espíritus, de todos estos malos sentimientos que no nos proporcionan nada. Y aplicar la ley humana no nos garantiza a nosotros nada. Mas volvernos al Padre lo hace todo. Aquí podemos obtener lo que el Espíritu Santo de Dios quiere con nosotros. Y podemos conocer su propósito. Y podemos ver la dirección de Dios obrar en nuestras vidas. Porque Dios lo hace. Luego dice, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Señores, desde un principio yo le estoy hablando de un Padre, que es nuestro Padre Dios, que nos ama desde lo lejos, pero que está más cerca de lo que nosotros pensamos. Desde un inicio yo no le estoy hablando de religión. Muchos de nosotros vivimos la vida dentro de una iglesia, de una congregación, y pensamos que somos perfectos. Nosotros pensamos que estamos haciendo la voluntad del Padre. En esta parábola nos está hablando de ambos hijos. Uno que salió de su casa y otro que hacía todo lo que el Padre le decía que hacía. Quien se mantuvo ahí, quien no se movió. Y él, en su posición carnal y terrenal, le dijo al Padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Nosotros tenemos muchas situaciones en nuestra vida. No porque tú vayas a congregarte, no porque tú andes con una farda larga y un poloché manga larga,
no porque tú no te pongas aretes, no porque tú andes por los caminos que tú entiendes que son de Dios, porque miles de personas andan por el mundo y no conocen a Dios. Conocer a Dios va más allá. Es vivir en Cristo Jesús. Vemos aquí a un hermano mayor que se llenó de celos, de odio, que él entendía que él lo estaba haciendo todo bien, pero nuestro Padre Celestial nos está poniendo dos ejemplos aquí, para que nosotros veamos que para nosotros vivir en la voluntad del Padre, no es caminar solamente haciendo lo que nosotros creemos que es lo correcto, sino vivir en Jesús. Es vivir en Dios, creer en Dios, caminar en Dios, es obedecer a Dios. Su hijo pudo haber obedecido en ese momento y decir, bueno, sí, mi hermano estaba perdido, pero sin embargo él dijo, pero cuando vino este hijo, tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Bendito sea Dios. Él entendía que él estaba en una situación en la que él había hecho todo lo correcto y él no había adquirido nada. Entonces él estaba viendo cómo hacer lo mal hecho le iba a traer un beneficio. Sin embargo, Jesús aquí nos está dejando otro mensaje. Jesús les estaba hablando a los fariseos. Él estaba explicando cada una de las palabras. Él estaba explicando las dos partes. Y él le estaba diciendo directamente a ellos, aunque tú hagas lo que tú crees que es la voluntad de Dios y no sea la voluntad de Dios, aún así tú no quieres decir que estés limpio de pecado, porque todos somos pecadores. Venimos con una condición que debemos de reconocer y que debemos de vivir y pedirle sabiduría al Señor para que Él nos limpie y nos libre de todo aquello que quiera consumir nuestras vidas, de todo aquello que pertenece al mundo terrenal. Oh, bendito sea Dios. Luego también sigue la palabra y nos dice, y él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Bendito sea Dios. En Salmo 103:13 nos dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Y nosotros debemos de creer en esto. Nosotros debemos de vivir en el Señor, en el Padre. Ir a sus pies cuando nosotros nos veamos en cualquier situación. Que no haya situación alguna en la que nosotros no podamos ir al Padre. Que usted donde se encuentre pueda tener una intimidad con su Padre. Porque Él hace fiesta en el cielo cuando sus hijos se arrepienten y vuelven al Padre. Hay una necesidad profunda del Señor. Hay una necesidad muy grande de llevar al Padre a donde es, para poder hacer fiesta y sentarnos en la mesa con Él y poder complacerlo y poder vivir en alegría y comer en alegría la palabra del Señor, el manjar del Señor. Hoy, Padre, podemos ver un mensaje grande y podemos ver la diferencia de dos hijos. Podemos ver cómo el Señor se regocija, cómo el Señor se compadece, cómo el Señor nos abre los brazos a cada situación que se nos presenta. El Señor está aquí en medio de nosotros. Y usted que es padre aquí en la tierra, sea ejemplo de lo que Jesús, de lo que el Padre Dios ha hecho con Jesús aquí en la tierra. Porque Jesús, su Hijo, anduvo en cada momento con el Padre.
tenía intimidad con su padre, escuchaba a su padre. Y eso es lo que el Señor nos manda a nosotros esta noche. A nosotros como hijos, porque tú puedes ser padre, papá. Tú puedes ser padre, pero también eres hijo. Y aunque tu padre no esté con vida, físicamente y terrenalmente hablando, tu Padre, Dios, te mira y está contigo, porque Él está vivo. Vivo. Hay victoria en el Señor, porque el Señor lo hizo ya. Nosotros debemos de ser agradecidos con papá, obedecerle al papá. Y no es criticar ni juzgar, es amar al prójimo, es amarnos cada uno de nosotros, como Jesús hablaba en las parábolas. Porque en esta parábola él le daba directamente a las situaciones que se iban a presentar en la vida terrenal. Y nosotros, esta situación de hambruna puede ser cualquier situación que tú estés pasando. Puede ser cualquier situación. Pero el Señor te quiere en sus pies. El Señor quiere tener intimidad contigo. El Señor quiere que tú vuelvas a Él porque hay una necesidad grande de Él. El Señor quiere recibirte porque Él se alegra, Él hace fiesta en los cielos cuando nosotros nos arrepentimos y volvemos al Padre. Pero no nos quedemos solamente en el arrepentimiento. Tiene que existir una transformación en nosotros para que eso sea evidente para nuestros hermanos aquí en la tierra. Dios nos ama a cada uno de nosotros. Y no importa lo que has hecho, no importa si saliste de tu casa, no importa si dejaste a tu familia, no importa si estás ahí dentro de tu casa y cometiste adulterio o lo que sea que hayas hecho. Eso no importa para Dios. No importa si robaste, si mentiste, no importa. Porque Dios no nos juzga. Porque nuestro Padre Dios nos ama, pero no es seguir haciendo lo malo. Es ponerle punto y final a lo que nosotros sabemos que está mal. ¿Y cómo lo conseguimos? En la intimidad con el Padre. Es acercarnos al Padre lo que nos va a llevar a nosotros a cambiar nuestra vida, a tener un cambio interno que va a ser reflejado externamente. Vamos a darle gracias al Señor, porque Dios ha sido grande para con nosotros, porque este es un Padre de amor, porque Dios no nos ha desamparado nunca. Él siempre ha estado ahí, siempre, nada más hay que tocarle y Él nos escucha. Nada más hay que pedirle al Señor y Él se refleja. Él se revela a nosotros, señores. Porque el Señor, cuando dice, en su palabra nos dice que a cada uno de nosotros hay un llamado profundo. Y en ese llamado nosotros debemos de tener intimidad con el Padre. Debemos de tener un encuentro con el Padre. Tenemos la necesidad de ir al Padre para que el Padre nos revele a nosotros cuál es el propósito del Señor con nosotros. Para que Él haga con nosotros lo que Él quiere, no lo que nosotros queremos hacer. Es olvidarnos del yo, de esta carne pecaminosa, y volvernos al Padre. Entregar nuestras vidas al Padre. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres maravilloso, papá. Gracias porque tú has estado ahí en cada momento de nuestras vidas, Padre. Padre de padres. Padre de padres. Oh Espíritu Santo de Dios, gracias. Gracias porque en tu palabra, papá, podemos confiar en un verdadero Padre. Que estas cualidades, Señor, de esta parábola viven en nosotros y que nosotros podamos llevarla con nosotros y podamos disfrutarla y podamos vivirla y hacerla nuestra. A ustedes, Padre, que el Señor Todopoderoso los cubra y que a través de esta parábola ustedes puedan sentir la presencia de un Padre que los cuida, pero también que ustedes sean la presencia para sus hijos,
quienes puedan cuidar, quienes puedan abrir los brazos para recibirlo. Porque si Dios no nos dice que no, ¿por qué somos nosotros para decirle que no a nuestros hijos? Oh Santo Dios, gracias por tu palabra, porque ha sido derramada, Señor, aquí. Gracias, Señor, y que este mensaje nos llegue a cada uno de nosotros. Aquí tenemos padres que son padres bondadosos, que son entregados, que tienen respeto, que tienen honestidad, que son esforzados. Padres que le duele lo que a sus hijos les pasa. Padres que no duermen, que oran al Padre para que sus hijos sean iluminados en el camino que han decidido emprender. Aquí tenemos padres que han derramado lágrimas y que el Señor no se queda con esas lágrimas, porque cuando el Señor nos manda. Él sabe por qué lo hace y cuándo lo hace. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendito sea Dios. Y sigamos siendo guerreros. Ustedes, padres, sigan siendo guerreros de sus hijos. Sigan fortaleciéndose con el poder del Padre que está en los cielos. Y nosotros, hijos, que seamos obedientes, pero no solo obedientes, que no tratemos de cuestionar lo que el Padre hace, porque si el Padre lo hace, Él tiene un propósito. Oh Santo Dios, gracias por tu palabra. Permítenos ser tus hijos obedientes, Padre. Permítenos, Señor Jesús, que esa semilla que ya tú has sembrado en nosotros siga siendo depositada en nosotros. Que sigamos, Señor Jesús, fortaleciéndonos y sigamos siendo firmes en tu palabra, Padre, para que podamos llevar de ella, Espíritu Santo de Dios. No nos permitas, Padre, en creernos mejor o superior. Y al Padre, Señor Jesús, gracias, Dios. Gracias, papá. Gracias, Señor Jesús, por estar siempre ahí para nosotros. Gracias, Padre. Gracias. Te amamos y te bendecimos y te seguimos dando gracias, Señor. Gracias, papá.